Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire. Nuevamente, hablando de temas que impactan no solamente a las empresas, sino inclusive a la forma en que los gobiernos actúan y trabajan y entienden las cosas. Porque realmente los gobiernos de América se han equivocado en querer ellos manejar todo el tema de la infraestructura, la economía y que todo esté a cargo de los gobiernos. Ese es un problema de los progresistas. Hay que dejar desarrollar el sector empresarial a través de las empresas y simplemente el Estado estará vigilando y actuando, pero sin entrometerse en el desarrollo. Invitado especial, Bernardo Pulgarín, profesor universitario, un hombre que trabajó muchos años en diversas empresas de Colombia, entre otras Fabricato, que realmente ha trabajado, ha escrito y se ha expresado en medios académicos en forma permanente sobre temas importantes que no hemos comprendido a cabalidad. Y yo lo digo también, que uno tiene que meterse en ese tema, estudiar y comprender el fondo de todo lo que dice Bernardo Pulgarín. Es además muy agradable ver sus videos, aprender de él, como ya los hemos tenido en algunas ocasiones también en el pensamiento laico. Bernardo, buenos días. Buenos días, Anthony. ¿Cómo estamos, hombre? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, aquí trabajando por la Bueno, construcción de este país. Y eso está muy bien. es parte de la construcción de Colombia. Vamos a Eso está empezar un tema que para mí es muy importante entenderlo, hacerlo entender y que usted de una manera fácil nos lo diga. Una cosa es el poder del gerente en las empresas y otra cosa es el término facultación. Vamos a hablar de eso, Bernardo. perfecto. Antes de ver un video que está pues bien preparadito, te quiero contar que si yo hiciera nuevamente o profundizara en mis conocimientos en administración en este momento, mi tema favorito sería facultación, costos del producto y por último, gerencia de proyectos con cadena crítica, porque son tres temas supremamente importantes y que te cambian la forma de pensar. Vamos a comenzar por la facultación. La facultación no es más que ese conflicto, y aquí no vamos a hablar mucho de metodologías que ya existen, sino del conflicto realmente que se presenta en la facultación. Es un conflicto entre responsabilidad y autoridad. La responsabilidad la tiene una persona, pero la autoridad que es se supone que es el conocimiento, lo tiene otra persona, o una institución o una política muy claramente definida. Ahora ponemos unos ejemplos. Y ese es un problema que se presenta muy a menudo y muy frecuente en la gerencia, en los jefes. Cada que una persona va a apagar un incendio, ojo a lo que voy a decir, cada que una persona apaga un incendio, un jefe, un gerente que lo llaman, que lo sacan del contexto, que tiene que contestar por celular, es un problema de facultación, porque hay alguien que está esperando unas instrucciones para poder seguir con su proceso de responsabilidad. Y ahí está el conflicto. Y ahora vamos a ver unos ejemplitos al final del video para que podamos entender muy bien el problema que existe en apagar incendios. El apagar incendios de cualquier gerencia es un conflicto de facultación. Ok, pero entonces, ¿cómo podríamos definir, para no recurrir al diccionario de la lengua, el tema aquí de poder y facultación? El poder del gerente y la facultación de los otros. Que es un conflicto que se presenta casi siempre con los subalternos en una organización, porque el subalterno le da miedo tomar una decisión, llama al jefe, el jefe se siente feliz porque lo llamen, resuelve el problema y él ya continúa con el proceso.
O sea, apagar incendios. O sea, si a usted lo llaman por celular para apagar un incendio, ese es un problema de facultación de un subalterno. Ese es un problema de empoderamiento, del miedo. También lo podemos llamar empowerment o empoderamiento, pero no vamos a ver recetas, sino el problema. Por eso es tan importante escuchar el video, porque el video plantea el conflicto entre lo que debe hacer el responsable y lo que la necesidad que está protegiendo la autoridad, porque la autoridad está protegiendo algo, unas reglas, unas normas. El problema que yo he visto en la facultación es que casi nunca se rompen las reglas, se violan las reglas y las reglas se hicieron para violarlas. Pero aquí no sabemos tomar bien las decisiones. Pero hablando de eso, entonces digamos que hay un conflicto muchas veces entre la intromisión de la gerencia en el proceso que van llevando los subalternos que tienen el conocimiento y que van generando el resultado. Y muchas veces tropieza con la decisión o la autoridad unilateral Claro. del responsable. Por eso en Latinoamérica, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, el problema de la facultación o el empowerment es de dientes para afuera. Realmente no se da, porque es que hay unas normas que se deben cumplir por conocimiento, es obvio, ¿no? Unas reglas. Pero, ojo, que esas normas no están escritas en piedra, se pueden violar y los procedimientos para violar esa autoridad es lo que está mal hecho en nuestro medio y eso es el ejemplo que te voy a poner. Llegamos a la parte crucial del problema de la facultación. No carta ni que hacer esto y que yo empoderé a la gente y que aquí todo el mundo está empoderado. Eso es pura carreta. Si la persona no sabe resolver problemas en un conflicto y hacer procedimientos para violar la norma, no está facultado. Es pura mentira. Y te voy a poner un ejemplo, Antonio. Vamos a hablar de la nube para mí más difícil de que funcione bien en Latinoamérica. Se llama facultación o empowerment. Pudiéramos traducirlo también por empoderamiento. Simplemente es una alineación que debe ocurrir entre la responsabilidad, que es una necesidad, y la autoridad que origina el conflicto. Por eso vemos que cada que hay un incendio en una organización, se llama a la persona autorizada y el responsable se guarda. Eso es facultación, una nube muy poderosa. En resumidas cuentas, hay delegación y hay un objetivo, dos necesidades y un conflicto entre D y D'. En otros términos, alinear la autoridad, que es el conocimiento, con la responsabilidad, que es el resultado. Eso lleva a que tiene que haber reglas muy claras, instrucciones muy claras, pero las reglas se deben violar. Ojo, no son escritas en piedra. Por eso es interesante este tema. ¿Dónde ocurren? Cada vez que hay que apagar un incendio en la gerencia y uno llama al jefe para que le dé instrucciones. La nube es esta. El objetivo es ser un gerente eficaz y para eso debe facultar a subordinados. Por eso no apaga los incendios de los subordinados. Pero para ser gerente eficaz es necesario asegurarse que el trabajo se hace. Y para eso hay que apagar los incendios de los subordinados. Gran conflicto, ¿verdad? La responsabilidad, la autoridad y el supuesto entre 6D', que es el crítico, es que no se puede hacer el trabajo, que no tiene la autoridad necesaria para apagar el incendio, a veces el conocimiento. La inyección es que se tiene que alinear la autoridad del subordinado con su responsabilidad.
simple. Las acciones es utilizar estos incendios como una oportunidad para promover, capacitar a los subordinados. Hay que escribir la nube del subordinado necesariamente. Hay que saber comunicar la nube al subordinado, guiándolo en la evaporación y aclarando su nueva autoridad. Esto es lo esencial. Muy bien, ¿cómo se construye una nube de facultación? Primero, en B está la responsabilidad y se hace esta pregunta. ¿Por qué tenemos que apagar el incendio? ¿Qué es lo que está en peligro? 2. En D' está la autoridad y la pregunta clave es ¿qué regla bloquea al subordinado para que se apague el incendio? El tercero es D, que está en conflicto con esto, y es que debe hacer el subordinado para apagar el incendio. 4, y esto es lo sorprendente, y aquí está la clave de hacer bien las cosas, es qué necesidad trata de satisfacer la regla, qué es lo que se protege y por qué existe esa regla. Interesantísimo. Después de que B y C están aclarados, se hace la quinta pregunta. ¿Cuál es el objetivo común más común, el mínimo entre ambas partes, que satisfacen ambas necesidades? Eso es la construcción de una facultación. Es muy sencillo. Por ejemplo, una persona es jefe de despachos y hay que despacharle a un cliente, pero tenemos un problema de localización y solamente la autoridad, que es el jefe de él, es el que llama al cliente. No pueden haber llamadas diferentes porque se les puede dar información distinta y el cliente se puede molestar. Entonces la regla en C es que mucha información, diversa información, no es buena calidad de información para el cliente. Eso es lo interesante. Ahí ve usted una primera nube de la facultación. Los profesores en las universidades también, o los estudiantes, dependiendo de dónde esté uno, saben que la autoridad, sí, es el consejo de la universidad, del consejo académico, que es el que dice si una persona puede o no promoverse por faltas a clase, etcétera, etcétera. Es muy discutible, pero eso es lo que es facultación. Bernardo, después de ver el video, la gente se preguntará muchas cosas y tendrá inquietudes fundamentales. Y vas a poner unos ejemplos. Vamos a los ejemplos. Muy bien. Voy a poner con el que yo aprendí a distinguir el problema de facultación y después te voy a poner unas vivencias que yo tuve como docente y como asesor a veces de consultor que hice en alguna época de mi vida. Con el que yo aprendí es simplemente una persona que va a despachar una mercancía a un cliente un fin de semana y siempre está por conveniencia de que no llame sino una sola persona y la persona que llama a, a ese cliente que se le va a despachar la mercancía es su jefe y el jefe no está en ese momento. ¿Qué hace el subalterno, el despachador, el responsable de enviar ese pedido? Llamar al jefe y decirle, vea, aquí tengo esto, ¿a dónde se lo envío? Porque él tiene varios sitios del mundo o de la ciudad o de Colombia donde debemos despacharle esta mercancía. Entonces él dice, despáchela para tal. Y para eso yo no podía llamarlo y que me diera esa información, para que usted no como autoridad me la diera. O sea, se quiere proteger es que no haya sino un solo contacto para el cliente como política, pero en este caso lo pudo haber violado porque no le va a decir de descuentos, no le va a decir de nada que ponga en peligro a la compañía, simplemente era un
pedido que se iba a ir para un sitio dado y no sabía el responsable dónde despacharlo. Ahí hay un conflicto, Bueno, porque si no llama a su aparece, jefe. Ese es el más sencillo de todos. oiga, Ese Bernardo, es el más sencillo. si no aparece el jefe, se incumple la fecha de entrega. Claro, imagínese, imagínese, Antonio, una cosa tan simple como esas. Y ahora le voy a poner otro ejemplo todavía más duro y que todos lo hemos vivido en el pregrado, en un pregrado presencial. El responsable por la calidad de una materia, de un conocimiento, es el profesor, pero la autoridad es el consejo académico. El consejo académico es el que legisla las normas de asistencia o no a una materia. Y entonces pone una norma que yo he visto que la han cambiado muchísimas veces, que dicen, por ejemplo, el 20%, si usted no, si usted falta a más del 20% de las clases presenciales, la materia se da por cancelada. ¿Y eso quién lo dice? La autoridad. ¿Y quién es la autoridad? El consejo académico. ¿Y qué está protegiendo el consejo académico? Unas reglas, unas normas que velan por la calidad en la educación. Pero ¿quién es el responsable de que la calidad sea? El profesor, el profesor. Entonces el profesor es el que debe tener el criterio de si una persona con el 20%, con el 25% o con el 10% cancela una materia, porque todas las materias no son iguales. Y a mí me tocó, y esa sí es una experiencia mía, y la quiero contar aquí, que no es lo mismo dictar finanzas, administración financieras, que, por ejemplo, dictar dinámica de sistemas. En dinámica de sistemas, si la persona no asiste a los talleres y no hace modelamiento, no aprende. En cambio, si usted hace todos los ejercicios de un libro de finanzas y se los presenta al profesor, usted puede faltar al 40% de las clases, siempre y cuando le demuestre al profesor que es capaz de responder por la calidad de la educación, en este caso finanzas. Entonces es una norma que exige procedimientos de violación, llamémoslo así, de la regla, en algunos casos y en otros no, según el tipo de materia, si es de mucha certeza, si se puede aprender con talleres al final de cada capítulo, si no se puede aprender, si tiene que haber seminario y proceso de pensamiento, de crítica a un modelo que hizo A o que hizo B personas, etcétera. Eso es lo que hay que tener claro. Ahí tiene usted otro ejemplo bien sencillo de violación de una norma que se lo debe dar es el profesor. Eso del consejo para mí debe dar es procedimientos que queden implementados para que una persona con 25-30% de ausencias, el profesor lo justifique con un buen examen y con que demuestre a la persona que faltó, pero que tiene el conocimiento para seguir para adelante. ¿Por qué va a perder la persona si aprendió bien? Mire, eso creo que se desvirtuó mucho con el tema de la pandemia y las cátedras virtuales. Los estudiantes entran a la clase, ponían a grabar y se iban y Sí, después la señor. miraban. Es decir, aprendían o no, eso es ya una alternativa que tiene el estudiante. De Y eso hace, acuerdo, pero sí, sí, Antonio. Bien puedas terminar, disculpa que te... ¿no? Y eso hace que en el tema, digamos, de la educación, los criterios y conceptos también hayan cambiado tanto. A mí, como profesor universitario, no me preocupaba, inclusive muchas veces por la asistencia, porque no sé si era porque les gustaba el tema, pero pocos faltaban. Pero no era el que asistieran, sino que aprendieran cositas, que tuvieran criterio. Yo no sé si Claro, compartís esa vaina, que es la diferencia en la educación. claro que sí, inclusive en materias que necesiten ver uno cómo piensa la persona en el desarrollo, por ejemplo, del modelamiento, que se da en dinámica de sistemas, por ejemplo. Lo importante ahí es tener después, yo creo primero que todo en la educación virtual y va a ser de mejor calidad que la educación presencial. ¿Por qué razón? Porque usted va a tener un tiempo para escuchar los videos del profesor, va a tener otro tiempo para entregar trabajos, va a tener otro tiempo
para que en talleres socráticos su modelo lo discutan con sus compañeros y cambie la forma usted de pensar. Entonces, el día que usted está enfermo, ese día pues no puede ver el video, pero lo ve al día siguiente. Entonces hay flexibilidad y hay más, más cohesión en el aprendizaje y en aquellos supuestos que usted está equivocado, los corrija con esos talleres socráticos. Ahí falta un poquito más de avanzar. Es correcto, estamos de acuerdo. Bueno, sigamos con otro ejemplo para después meternos en otro tema. Para que nos metamos al otro tema, sí. Otro ejemplo bien sencillito, que lo ve uno en ventas. Y lo vi yo lo presencié yo cuando estuve con la hermana mía en el Japón, pues que me dio mucha risa, pero hace ya muchísimos años. Aquí un vendedor tiene autoridad de su jefe, por ejemplo, para dar descuentos hasta cierto valor. El responsable de las ventas es el vendedor, ¿sí? Pero para dar descuentos, después de cierto valor, la autoridad es su jefe y está en otra parte. ¿Qué he visto yo de facultación? De que falta todavía más conocimiento. Que el vendedor le dice, no, yo ese descuento no se lo puedo dar. Voy a tener que llamar a mi jefe para que me lo autorice. Autorice. Y llega un extranjero, un asiático, y hace dos multiplicaciones, mira en una tablet, ¿no? Y dice, listo, le doy el descuento. Y después hace un procedimiento para que quede por escrito y soportado para su jefe, que donde tomó una decisión correcta y no está poniendo en peligro, digamos, las ganancias de la empresa. Eso es otro ejemplo sencillito de facultación. En resumen, Antonio, cada vez que el jefe apaga un incendio, tenemos problemas de facultación. Para mí, un buen medidor para el gerente o para el jefe es que no lo llame nunca. Apagar incendios es del responsable y se acabó. Que prevea en las reuniones de objetivos y planeación todo el sistema de trabajo y así se Claro. vuelve más ágil el desarrollo de los negocios. Y es que el que es el subalterno normalmente en lo que está haciendo tiene el conocimiento. Es que normalmente lo tiene. Pero hay un miedo, existe un miedo en esa Ah, toma de decisiones, que ese es otro tema, digamos, que está por debajo. El miedo a que le cueste el puesto una decisión, el miedo a no cumplir, en fin. Entonces, se ampara en llamar al jefe para actuar. Ese es un problema muy complicado en las compañías. por eso, en estas compañías Latinoamérica, Sí, pero sí, no claro. en el mundo, no en el No, mundo. yo estoy hablando de Entonces, no, tenemos que progresar en la toma de decisiones correctas. Hombre, yo te hago una pregunta. Supongamos un gobierno, Ujú. eh, un gobierno como el de Antioquia, de Medellín. Si uno fuera a hacer una análisis de lo que ocurrió en Medellín exactamente, va en contravía de cualquier cosa, ¿cierto? Sí. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Digamos desde el punto de vista de administración, ¿por qué hubo ese colapso y esas arbitrariedades constantes? Yo no soy demasiado experto pues en administración pública, pero lo que yo he visto es una falta de, porque ponen a cualquier persona, llamémoslo así, a administrar, y resulta que la administración es una ciencia, y es una ciencia muy compleja, y el hecho de que usted tenga un conocimiento en A o en B, yo he visto por lo poquito que me tocó tal vez en uno o dos cursos de administración pública, falencias en el proceso lógico de toma de decisiones, ¿no? Porque la lógica, por ejemplo, para tomar decisiones, yo veo cada vez la veo más, más lejana, la gente no estudia a veces las bases de la lógica, como es la física, como son las matemáticas, como es la geometría, que te dan visión de toma de decisiones y es vital para poder hacerlo. Es que la facultad, digo, que hay un problema de facultar al subalterno, eso lo vemos en la administración pública, siempre el de arriba es el que quiere tomar la decisión por A o por B. No hablemos muy lejos de nuestro presidente, la quiere tomar por encima de cualquier cosa y uno no puede ser el sabio de todo. Y realmente
nunca es el más sabio. Puede ser un líder, pero hay que enseñar a empoderar a cada uno de los que... Correcto, correcto. Para eso es. Esa es la verdadera facultación. Si Muy el bien, jefe está libre de muchas cosas, está caminando muy bien la compañía de facultación. vámonos para otro tema, Bernardo. Hablemos Ok, de costos, que habíamos hablado la vez anterior de un costos, poquitico, sí. pero vamos a tratar de, con otro video que vas a mostrar a Sí, continuación, pero vamos a dar un enfoque de lo que pretendemos aquí. perfecto. Pero antes de eso te voy a contar algo que a la gente se le olvida y aquí tenemos la costumbre de mezclar las cosas que nos llegan de afuera y por eso es que no progresamos. No me voy a ir a la época de Taylor, me voy a ir al 1945, año en que quedó destruido Europa y que quedó destruido el Japón. ¿Qué pasó en ese momento? Que hubo dinero para la reconstrucción de Europa y hubo dinero para la reconstrucción del Japón, pero hubo cláusulas que se le olvidó a mucha gente y una cláusula vital que fue importante para cambiar la forma de pensar fue que a la Toyota le negaron financiarla. Ni un solo peso para la Toyota fue una de las normas. ¿Qué hizo por allá un pobre ingeniero llamado Taichi Ono? En esa época, para producir en serie era la meta, porque bajaba los costos. El ejemplo era muy sencillo en esa época. Si yo produzco 1.000 carros y me gasto en una semana, en 1.000 carros en una semana y me gasto, digamos, 10.000 millones, cada carro me costó 10 millones. Suena eso, muy lógico. Y si lo vendo a 12 millones, me estoy ganando el 20%. Eso era básicamente el pensamiento de la producción en serie, de Ford, básicamente. Y a Taichi Ono, como ya no podía hacer 1.000 carros o 1.001 con los mismos gastos de operación, se le ocurrió una idea. ¿Será que podemos hacer un carrito y que salga más barato el carrito que producir 1.000 en serie? O sea, cambiar la producción en serie que bajaba los costos del producto a producir uno solo. Y efectivamente, el sistema de producción de la Toyota fue revolucionario a nivel mundial porque vino el justo a tiempo, cero inventarios, cero defectos. Ahora vamos en Six Sigmas, en Lean Manufacturing. Todo vino a partir del pensamiento de ese Taiichi Ohno, del sistema de producción de la Toyota. Y Taiichi Ohno lo dijo, yo no sé por qué no le debo hacer caso a los costos, porque para producir uno era como incrementar los costos. Y resulta que tenía razón, pero tenía una pequeña falla Taiichi Ohno, una pequeña falla. Por eso es que yo pongo ese video que viene a continuación, porque ahí explico dos cosas, pero lo voy a empezar desde ya formulando lo siguiente, hay que comenzar a ver las organizaciones como una cadena de valor. Por la cadena de valor va un flujo y ese flujo empieza en unas materias primas y termina en un producto terminado. Y ese flujo pasa por la cadena. La cadena tiene peso y la cadena también tiene resistencia para el flujo. Mira, Anthony, que es muy fácil uno decir, ¿qué es más importante en una organización vista como una cadena? ¿El peso de la cadena o la resistencia? Todo el mundo dice la resistencia. La resistencia es lo más importante en una cadena, cuando va un flujo por la cadena. Y mira lo que es el costo del producto. El costo del producto, cuando tú dices, me gasté 10.000 millones y produje 1.000 carros, cada carro me costó 10 millones. Estoy midiendo, es el peso de la cadena. Y resulta que para la competitividad, para la productividad, lo que necesitamos es gerenciar el eslabón más débil de la cadena, porque ese es el que está dando el billete. Y ese es el video que viene a continuación, Anto. Muy bien, muy bien. Van a disfrutar este video que hace parte de todo este tema tan importante de facultación, poder, costos, distribución. Tema empresarial, pero que se aplica al mundo de la administración pública también, que es el que debemos tener en observación.
Vamos a hablar de dos temas vitales en una forma simple, a ver si les llega el mensaje de la potencia de TOC en operaciones y en finanzas. Para ello vamos a ver a la organización como una cadena de valor que tiene unos eslabones, por esos eslabones va un flujo que se vende a un precio de venta X, hay un costo de materiales y materias primas al comienzo, tiene unos gastos de operación e inversión al interior de la cadena y este 7,5, 10, 9, 8,5, 8,3 mide la resistencia de la cadena. Una pregunta que uno se hace es, ¿qué es más importante en una cadena? Si va un flujo por esa cadena, el peso o la resistencia. Si es para flujo, indudablemente que es la resistencia. Y de una vez les digo que los costos miden el peso de la cadena. Veamos con un ejemplito bien sencillo, para que no nos perdamos en el objetivo. Digamos que 7,5 son piezas por minuto que se produce acá, aquí 10, aquí 9, aquí 8,5 y aquí 8,3, que no hay desperdicios. Es claro que este flujo no puede pasar de 7,5 piezas por minuto. O sea, el rojo, debe trabajar al 100%. Este debe alimentar para que mantenga inventario acá y este nunca deje o baje de una eficiencia del 100%. Estos pueden tener eficiencias por debajo del 100% y lo importante es que ninguno de estos dañe el producto que aquí va, porque se pierde más producto terminado. O sea, aquí debe haber cero desperdicios, calidad total, cero defectos acá. Aquí pueden haber defectos. Y eso es lo que hay que gerenciar. Por eso uno dice en producción, identifique la restricción. Este es la buena. Explótale. Pues póngale producción aquí en inventario para que nunca le falte y siempre esté procesando a 7,5. Subordine es este alimente cuando el inventario aquí esté bajito y todas las cadenas estén atentas para que aquí no falte hasta cierto nivel de seguridad. Y estos, cuando les llegue producción, hágalo lo más rápido posible, ojalá no en 9, sino en 8,5, cero defectos, para que el ciclo de producción sea corte. Eso es elevar. Y regrese al paso 1 es nunca con el proceso de mejora, cuando este ya sea de 7,6, 7,7, y si va a sobrepasar a los otros, por estrategia, este siempre sea el eslabón más débil. Eso es lo que ganamos con operaciones. En finanzas, repasemos muy rápidamente porque no merece perderle tanto tiempo a este ejercicio. Los costos de una empresa como son como baldes. Aquí llega la materia prima, de esa materia prima consumimos en costos de conversión y aquí le ponemos mano de obra directa, acá mano de obra directa más costos indirectos de fabricación y después hacemos un juego de inventarios para que salga producto terminado a venderse y después de un cierto tiempo se recupere el dinero. Ese es el flujo de caja y el flujo de costos que tiene una compañía. Esto aquí puede ser que salga por encima, por acá y haya mezcla de todos los costos, o sea, puede ser o fijo o a promedio. Por eso empieza a ver que el costo que se le carga al producto es aleatorio y eso sirve más para el gobierno. Definitivamente eso para gerenciar no sirve. Desafortunadamente, en las asambleas uno le gasta mucho tiempo a lo que es el gobierno y no a lo que es la gerencia. Y eso es lo que pasa con esto. Veamos un ejemplito bien sencillito. Aquí tenemos dos productos CA o CC que se puede vender de cualquiera de ellos, 120 unidades, pasa por fermentación y envase. El precio de venta de CA es de 105
y la materia prima se compra a 45, están por fuera del sistema. Se gasta en fermentación 15 minutos por unidad y en envase 2 minutos por unidad. El precio de venta de CC es de 100 pesos. Se gasta en fermentación 10 minutos por unidad y en envase 10 minutos por unidad. No hay desperdicios. Hagamos aquí, solo se puede emplear 2.400 minutos por semana y acá 2.400 minutos por semana. Le dicen a uno, bueno, ¿usted cómo vendería esos productos? Si uno le hace con unos gastos de operación por semana de 10.500, donde están fijos y ni fijos, y administración. Miremos un comparativo. El precio de CA es de 105 y el de CC es de 100. La materia prima de CA es de 45 y el de CC es de 50. El ciclo de producción aquí es de 17 y el de CC es de 20. Si gastos de operación, por ejemplo, tuvieran 5.000 de los 10.500 fueran para envase, a este se le cargaría menos costo. Por consiguiente, en general, al tener este menos ciclo de producción, se le cargan menos costos a CA y sí más CC, y sí más a CC. Miren eso, o sea que uno, si le hace las cuentas a los costos, uno preferiría hacer todo lo que más pueda de CA, o sea, los 120 y ojalá mercadeo pudiera hacer 140 o vender, y el resto lo haría en este. Para hacer los 120 me gasto 1.800 minutos, 120 por 15 son 1.800 minutos, no queda sino 600 minutos para hacer CC. Eso es lo que indica esto. Pero si cambiamos al concepto del eslabón más débil, o sea, la resistencia de la cadena, vemos que el eslabón más débil acá es un proceso que llama fermentación. A veces es una materia prima, a veces es dinero, a veces es otro la restricción o el talón de Aquiles, como se dice. Pero aquí es un cuello de botella que se llama fermentación. Entonces, si yo le hago caso a fermentación, miren lo que pasa tan sencillo. Este se vende 105 pesos y este tiene unos gastos de materia prima extras 45. O sea, por fuera del sistema, sin tener en cuenta nada de gastos de operación, esto me da 50 pesos por unidad y aquí se demoran 15 minutos por unidad. O sea que el flujo de caja que produce, o sea la resistencia de este es de solo 4 pesos por minuto. En cambio este tiene 100 menos 50, son 50 dividido por 10, da 5 pesos por minuto. O sea, yo prefiero ganarme 5 pesos por minuto en el eslabón débil que no ganarme 4 pesos por minuto. Y si quiero ganarme 5 pesos por minuto y hago las 120, pues me demoro 1.200 minutos en este y hago 120 y me demoro 15 minutos por unidad, pero me quedan 1.200 minutos dividido por 15 y ese es el número que hago aquí de CA. O sea, la mezcla cambia si yo miro el eslabón más débil. Y eso es lo que yo quiero que ustedes den cuenta. Ahora pueden pensar en este ejercicio, ¿sí? Complementario, donde aquí decimos qué pasa si la inversión es de 1.000 pesos para disminuir la fermentación de CA de 15 a 14, pero el envase pasa de 2 a 5 minutos, donde es más caro, porque es una máquina mucho más caro que produce una depreciación, por ejemplo, más cuantiosa, pero ya necesito entonces aumentar la mano de obra, los gastos de operación en 210 pesos por semana. Resulta que le aumento el costo al CA, ¿sí? Porque ya el envase pasó de 2 a 5 y resulta que aumentándole el costo mejora de 4 pesos a un poquito más de 4 pesos por minuto. Aquí está, 60 dividido por 14 da 4.28. Y eso, aunque me suben los gastos, el manejo de más flujo en la restricción, el flujo en la restricción es lo que se llama throughput en resumidas cuentas. Entonces, ya mejora la mezcla y mejora la utilidad de la compañía. Así es de simple estos temas y de apasionantes,
para ver ejercicios más completos de inversión, de proyectos, de desperdicios, etcétera. Bernardo, después de ver el video, Sí. ponga otro ejemplo, para que la gente ya visualizando el video logre tener para sus empresas, o para sus negocios o para su propia familia una idea clara. Ok, voy a poner un ejemplito bien sencillo de una cadena con las resistencias siguientes, una cadenita. El primer eslabón tiene un valor de 4, el segundo tiene un valor de 3 y el tercer eslabón tiene un valor de 5. ¿Qué puede ser eso? Digamos piezas por minuto, piezas por minuto. ¿Qué determina lo máximo que esta empresa puede producir? 3 piezas por minuto. Hay un proceso que produce 4, hay uno que produce 3 y hay uno que produce 5. Toda la cadena está sometida a a que no se puede hacer sino el de 3. ¿Sí? El de 3. Y puede ser que el de 5 sea una super máquina con la tecnología que se gaste el 50% de los gastos de operación. Se puede gastar el 50% de los gastos de operación en una máquina, pero está desocupado un tiempo y de pronto le vendes a un tercero algo de de tu tiempo, pero quien determina la productividad y la producción es 3. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? El 3. ¿Y qué debe haber antes del 3? Mucho inventario o bastante inventario, de tal manera de que el único que le vamos a exigir una sincronización perfecta con una eficiencia del 100% es a ese 3, porque el 4 puede parar de vez en cuando y no tiene problemas, y el 5 está requete sobrado. Es muy difícil que una organización, todos sus procesos tengan la misma capacidad. Y si lo tienen, viene un problema todavía mucho más jodido que lo quiero evitar aquí porque ya sería un curso muy largo de productividad con cadena, con estos eslabones, pero que se puede presentar y es que si hay mucha variación en los procesos también se vuelven ineficientes. O sea, si yo puedo producir 3 o 2 o 4, la variabilidad hay que tratar de entenderla para reducirla porque eso va en contra de la productividad de toda la cadena. Mira el Sí, ejemplo tan sencillo. Y entonces, si yo voy a costear, ¿no? Si yo voy a costear, ¿no? Y resulta que el proceso 5, el proceso que tiene 5 partes por piezas por hora o por lo que sea, es el más caro, yo brego a que me ocupen menos la máquina, porque le estoy cargando mucho costo al de 5 y resulta que el que me está dando el billete es el de 3. Eso pasa, es que yo lo aprendí porque yo fui profesor de costos y a veces enseñé cosas que no eran exactamente ciertas, porque yo me iba mucho hacia la variabilidad de los procesos y hacer análisis de variación, y no variación por mezcla, variación por todas esas cosas, y aprendí de costos. Yo vine a aprender este concepto de resistencia de la cadena fue después de viejo, ya cuando estábamos acabando nuestra vida presencial. Por eso me quedé, esto me sirve para desahogarme un poquito, Anthony, porque es algo que es mucho, pues, que uno ve porque vi, por ejemplo, con los procesos de calidad total, haciendo calidad total, pero costeando el producto. Ricardo, antes de que me vaya la onda, recuerde que la edad no existe, eso depende de cada cual. Eso nos podemos sentir de 20 o de 30, eso depende de nuestra propia actitud. ¿Ah? Sí, 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 es cierto, es cierto. Por eso es Muy que bien, me mantengo activo. eso es, muy bien. Hombre, El ejemplito que tengo ahí, que aquí se escapa, pero ahí está muy claro, y ojalá los televidentes le gasten mucho tiempo, porque yo doy un ejemplito con un proceso de fermentación y envase, dos productos que pasan por fermentación y envase, y esa fermentación y ese envase es espectacular, porque a veces uno, aumentando los costos de un producto, vende más y mejora la rentabilidad del negocio. Antes de que se me olvide, pero para que quede bien claro para la teleaudiencia, hombre, Anthony, cuando yo mido y me centro en el eslabón más débil y mido la rentabilidad en el eslabón débil,
o sea, en tres, en el de 3 piezas por minuto, estoy diciendo una rentabilidad focalizada, y esa rentabilidad focalizada, en teoría de restricciones, se llama throughput, que es una rentabilidad. Throughput es una rentabilidad, pero como es una rentabilidad diferente al peso de la cadena, si es enfocada a la resistencia de la cadena. Hemos visto dos videos, hablamos de facultación, de poder, de costos, y vámonos para un tema final que es muy importante para rematar este conversatorio, que es el tema de la distribución. ¿Qué nos cuenta en cosas modernas que podamos implementar de una manera eficaz en las compañías? Muchas gracias, Tony, porque este es el tema que más me está preocupando a nivel mundial, porque estoy viendo una cegatez impresionante a todos los niveles. Voy a ponerte un ejemplo y voy a empezar por las quejas. Primero, te voy a poner algo muy claro que ahora sí se puede entender más fácil. La distribución sí que es una cadena con eslabones, donde cada eslabón es un negocio. Cada eslabón es un negocio y lo vemos como negocio independiente. Así lo hemos visto en Latinoamérica y en la mitad del mundo. Cada negocio es independiente, el del transporte, el de materia prima, el del proceso uno, el del proceso 2, el del retail. Cada uno en distribución se ve como un negocio y se quiere manejar como un negocio. Y resulta que voy a empezar antes de mostrarte los problemas que tenemos, que nadie en una cadena de distribución o de alimentación, en ninguna cadena, nadie se gana un peso hasta que el producto final no se lo lleve el cliente final. El cliente final es el que se tiene que llevar ese producto. Y si hasta que ese producto no se lo lleve el cliente final, nadie en la cadena ha vendido nada. Así a usted el proceso 3 le haya pagado el proceso 2, como pasa. Eso está mal enfocado. Y para acabar de ajustar y poderte mostrar el problema más crítico todavía, voy a empezar con lo que vemos aquí en nuestro medio todos los días. Mira, yo voy a poner el ejemplo más bobito, pero es el más ilustrativo. Resulta que yo quiero almorzar en la casa Cocorico y llamo a un call center y me dicen, su centro de despacho es, digamos, el Poblado, y se demora 1 hora en llegarle el pedido. Miren los errores que hay en ese modo de distribución. Primero, están agregando un proceso, un eslabón más a la cadena. O sea, están diciendo que mi producto va a tener un sobrecosto de transporte por el que me trae aquí el producto, el pollo. No ven que esa distribución es un producto distinto al que se consume en un local. Son dos productos muy distintos. Es como ir a mercar. Yo voy a mercar, es un producto, pero que me traigan el mercado es otro producto. Yo no tengo por qué pagar parqueaderos o pagar eh, personas que están allá registrando ventas y todas esas cosas. Son dos productos muy distintos. Entonces la distribución hay que verla como una cadena donde hay también un eslabón más débil, primero que todo. Y nadie en la cadena gana un peso hasta que el último en la cadena venda el producto y el producto no lo devuelva. Y si tiene caminos distintos, son productos distintos, no es el mismo. Mira, ahí te resumí el problema clarísimo que hay. No ven el negocio. En cambio, yo he tenido la experiencia de comprar un par de tornillos de China, y producirlo en Colombia, el mero producir ya el valor lo sobrepasa. ¿Eso qué quiere decir? Que la producción hoy en día, con una buena distribución, tiende a valer cero, tiende a valer cero. Y Por eso no eso, se han dado cuenta. por eso es que las ventas por Internet son las que están proliferando, porque Claro. no te cobran el costo del transporte o lo incluyen de una vez y te llega a tu casa y listo. No te tenés ni que Y mover. no tengo que pagar parqueaderos, edificios,
pago es una bodega y la distribución y se acabó. Eso es el mundo de la distribución. Y Y aquí seguimos con modelos anticuados. hubo muchas compañías que, claro, que fueron pioneras en Colombia, en América, Avon, Ujú. que tenían esos grandes, y se les ha dañado un poquito el mercado, no sé por qué, pero eran cadenas importantísimas, donde la gente empezó a conocer y a disfrutar del producto que le llegaba a su casa, en perfectas condiciones además. Claro, claro, así es, así es. Entonces, no ven que es es que es otro producto distinto, no es el mismo. Es que es un canal de distribución muy distinto. Yo te hago una pregunta en el caso del pollo, hablemos de pollo y no de marcas, sino Sí, del pollo. sí, Ese pollo se produce ahí dando vueltas ahí en la máquina y queda listo. En ese momento tiene, digamos, 100 pedidos de pollo. sí. ¿Cómo entonces diferenciamos el costo de esa distribución? El producto listo, se puede empacar ya y que esté en manos del usuario. Antes uno iba por el pollo, ¿cierto? Y ese Sí. costo de intermediación o de envío no existía. ¿Cómo se vuelve más fácil entonces ese transporte? Ve, Más ahí teníamos que ver un poquito sobre producción, ¿no? Nos tenemos que meter un amiguitito en producción, pero básicamente te lo voy a explicar porque hay que profundizar en el tema. La producción también obedece a un modelo que básicamente viene de teoría de restricciones, para mí el mejor modelo de distribución, que es primero identifique la restricción, o sea, el eslabón más débil, explótelo, subordine el sistema a la explotación y eleve la restricción, hágale procesos de mejoramiento continuo al proceso sin que haya inercia. Esa es la metodología básicamente de todo este camino. Entonces, cuando usted tiene estas cosas así y usted empieza a tener un centro de distribución, de producción muy alto, usted tiene que empezar a pensar en bodegas, ¿no? En bodegas de tal manera de que si es un producto, inclusive si es perecedero, como puede ser una salchicha o lo que sea, también tenga su tiempo mínimo de almacenaje, pero que esté lo más cerquita al cliente posible. Eso se llaman bodegas de distribución y los centros de producción alimentan esas bodegas de tal manera que esas bodegas, a medida que se desabastecen, abastecen otras. El ejemplo más claro que se quedó en mitad de camino en distribución fue el éxito. El éxito, yo me alegré cuando hizo una bodega central en Envigado y ya cada almacén no pedía, sí, no pedía, sino que pide es el centro de distribución. Hasta ahí es una copia de lo que yo había aprendido en esa época, pero se quedaron ahí. Ya no saben dónde está el eslabón más débil y entonces gerencian es con un software que lo que les diga el software y el software es el que pide. Entonces, en resumidas cuentas, la forma más sencilla de contestar es esto, hay que bajar el inventario. Inventario con 100 pedidos pendientes que le digan a uno que se demora una hora, eso está mal distribuido. Es que la espera no es del cliente, la espera es del sistema y si el sistema se está cayendo en eso, yo a veces le decía a una persona, es que no lo tenemos aquí. Entonces yo le decía, es que ese no es mi problema, ese es su problema. Yo lo necesito ya. Y ese es el concepto claro de distribución. Debe estar en el momento en que él quiera el cliente. Por eso usted vio que aquí trataron de hacer algo que me pareció muy interesante y era que si la pizza no estaba en 30 minutos, te salía gratis. Sí, ese Ahí fue está, hay que luchar contra los inventarios y hay que luchar contra las esperas, porque eso vale dinero. muy bien. Yo creo, Ya, eso es básico. Bernardo, que ha sido un conversatorio extraordinario, apoyado con videos que esperamos que los disfruten. Hombre, un mensaje final o le damos por terminado este conversatorio tan rico. No, yo creo que dejémoslo ahí, después podemos preparar otros si es el caso, pero dejémoslo ahí. Muy bien, Bernardo. Muchas gracias. Un placer compartir contigo.